Un saludo muy especial a cada uno de nuestros hermanos y amigos. Que Dios les bendiga. Su servidor, Joan García, les da la bienvenida a este programa titulado Me gustaría saber. Como coordinador de este ministerio Camino a la Verdad, bajo el mando del Coordinador Supremo Jesucristo, queremos ayudar a que podamos conocer un poco más de las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conocer la verdad de las Sagradas Escrituras, conocer de la persona de Jesucristo, nos hará libre cada día. Es importante que escudriñemos las Sagradas Escrituras porque ellas nos llevan a puerto seguro, a ese ser maravilloso, Jesucristo, que vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Por eso, desde este momento le damos inicio a este programa. Queremos responder algunas preguntas que nos han llegado, preguntas que a la luz de la Biblia tienen una clara respuesta. Esperamos que nos puedas acompañar en cada uno de los programas que de aquí en adelante tendremos para resolver una incógnita que la Biblia nos ofrece. Vamos a orar para entrar en materia. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor. Tu palabra es nuestra guía segura en medio de este mundo que está lleno de confusión. Danos la sabiduría de lo alto para entender tu palabra y poder responder esta pregunta conforme a lo que está escrito en ella. En el nombre de Jesús. Amén. La primera pregunta que queremos responder es la siguiente. ¿Quién es el autor de la Biblia? Para muchos tendrán una respuesta contundente con base a esta pregunta y podrán decir, el autor es Dios. En medio de este estudio vamos a corroborar con las Sagradas Escrituras y a confirmar quién es el autor de las Sagradas Escrituras. El punto de vista tradicional de los estudiosos de la Biblia dicen que 35 individuos de identidad muy conocida en un periodo de 1500 años escribieron los 66 libros que hoy contiene la Biblia. Hay muchos individuos conocidos como Moisés, David, Josué, Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los 12 profetas menores, Esdras y los escritores del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas escribió el libro de Hechos. Juan, aparte del Evangelio según San Juan, escribió 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Las 2 cartas del apóstol Pedro, las 14 cartas del apóstol San Pablo, una carta de Santiago y una de Judas nos llevan a contabilizar 35 individuos. Quizás no los mencioné todos, pero hay algunos autores de Salmos, los autores de la carta de los Reyes, la primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Sin embargo, en última instancia, el autor de la Biblia es Dios. Y para eso yo quiero leer una cita bíblica que se halla en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y versículo 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando bien preparado para toda buena obra. Aquí hay 2 expresiones que debemos analizar. Una de ellas es inspirada por Dios. Esa expresión inspirada por Dios viene del griego theopneustos, que significa literalmente insuflado de Dios. Y esto es una figura conocida en las Sagradas Escrituras porque está basada en la persona del Espíritu Santo, insuflada de Dios, viento, inspiración bajo el Espíritu Santo. Todos los profetas del Antiguo Testamento, todos los patriarcas, todos los escritores del Nuevo Testamento fueron inspirados
por el Espíritu Santo. La otra expresión que debemos analizar es cómo inicia el texto. Toda la Escritura. No solo una parte. No solo el Antiguo Testamento, sino toda la Escritura fue escrita, fue inspirada por Dios. Pero surge una pregunta. ¿Cuáles eran las escrituras que utilizaba Jesús y los discípulos en la era apostólica? Pues claramente los escritos que ellos utilizaban eran los que se habían escritos en el Antiguo Testamento, los que escribieron los profetas, los que escribió Moisés, eran los escritos que ellos utilizaban. Entonces podemos decir hoy que lo que está escrito en el Nuevo Testamento también es inspirado por Dios. Claro que sí. El apóstol Pablo en muchas de sus cartas utiliza la palabra escritura. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5 y versículo 18, señala bajo esa dirección la escritura, que viene del griego grafé. Pablo introduce varias veces que la escritura dice, y está utilizando el pasaje de Deuteronomio capítulo 25 y versículo 4. El apóstol Pablo claramente ha dejado esto claro, que la escritura que fue escrita en el tiempo de la iglesia primitiva, apostólica, también es inspirada por Dios. El Señor Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 7, utiliza el vocablo escritura para referirse al Antiguo Testamento y por supuesto a los informes de los evangelios como escritos inspirados, sacros, autoritativos. Pablo y el Señor Jesús utilizan esta expresión escritura para confirmar de que lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, pero que lo que se está escribiendo en el Nuevo Testamento también es inspirado por Dios. La Biblia, como lo dije anteriormente, fue escrita en un periodo de tiempo de 1500 años y fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Sin embargo, la escritura tiene una unidad maravillosa, extraordinaria. Aunque los personajes que escribieron proceden de varias sendas como tal, porque se incluyen reyes, líderes militares, sacerdotes, profetas, pescadores, poetas, músicos, estadistas, pastores, un cobrador de impuestos, un médico y un teólogo tendero. Todas estas personas inspiradas por el Espíritu Santo escribieron lo que hoy nosotros tenemos, la Biblia, con 66 libros. Otro de los pasajes que yo quiero leer para que podamos confirmar ahora que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento fue inspirado por Dios es 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 16 y 15 y 16. Vamos a leer lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Mire lo que nos dice las Sagradas Escrituras aquí en esta cita. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 16 y 17. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. Esto lo escribe Pedro, pero cuando vamos al contexto del versículo 15, comprendemos de quién está hablando el apóstol Pedro. Mire lo que dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Fíjense que el apóstol Pedro le está dando veracidad a lo que escribió Pablo.
Y dice, mira, muchos indoctos tuercen lo que Pablo escribió. Las escrituras, grafé, inspiradas por Dios, insufladas por Dios. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo fueron tomados por el Espíritu Santo para escribir lo que hoy tú y yo tenemos, que es el complemento del Antiguo Testamento para crecer cada día hacia la persona de Jesucristo. Otro de los pasajes que rápidamente quiero leer y que podamos confirmar que el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, es inspirado por Dios, está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Mire lo que dice esta expresión de las Sagradas Escrituras. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad. Y esta expresión voluntad viene del griego telemati, o sea, que viene por influencia del ser humano, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, del griego feromenoi, por el Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia? Algunas cosas pueden ser inspiradas por voluntad humana, otras inspiradas por el Espíritu Santo. La Biblia nos deja claramente que el Espíritu Santo guió a los escritores bíblicos sobre qué hablar y qué escribir. Hay mucho más que podemos abarcar sobre quién es el autor de la Biblia. Pero con estos 3 pasajes que hemos podido leer, dejamos claridad en que el autor principal de las Sagradas Escrituras es nuestro Dios. Tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien en estudiar de manera minuciosa. La Biblia nos dice claramente que desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor la inspiró toda y que utilizó a muchos hombres que se propusieron servirle al Señor con la finalidad de escribir lo que hoy tú y yo tenemos. Quiero terminar con un escrito de un autor anónimo que dice así: la Biblia es la voz de Dios hablándonos, tan ciertamente como si pudiéramos oírla con nuestros oídos. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo programa.